Es un placer el estar aquí con todos ustedes, por lo que veo de casi todo el país, por lo que he estado mirando aquí más o menos, aquí al lado. Un placer realmente de estar con ustedes. Muchas gracias por haber asistido acá a esta actividad. La temática que me ha encomendado es la relativa a las herramientas digitales para una gestión efectiva del aula, pero basada justamente en lo que se ha dado en llamar la comunicación sincrónica y asincrónica, que a veces parecen palabras como medio extranjeras, medio raras, que nos cuesta trabajo hasta entender. Y bueno, vamos a aclararlas, no es tan raro. Lo que pasa es que como todo lo nuevo cuesta un poquito de trabajo, pues bueno, también estas palabras tienen estas dificultades así también. No es tan difícil. Ustedes lo van a comprobar en unos minutos nada más, así, normalmente. Realmente se ha ido pasando de la educación a distancia que existía a el llamado e-learning, o sea, el aprendizaje a través de formas virtuales. Se trata de nuevas formas de aprender. En la educación a distancia, bueno, hubo algunos de ustedes que participaron en educación a distancia, pero otros muchos no, simplemente participaron en la educación presencial, de tipo presencial. La educación presencial, bueno, la conocen bien. La educación a distancia, bueno, yo estuve involucrado muchos años en educación a distancia, hace años ya de eso, en las formas tradicionales que había. ¿Y cómo eran las formas tradicionales? Pues simplemente se agrupaban los estudiantes en determinados momentos, en determinados ciclos, iban, asistían. Nosotros les dábamos conferencias, les enviábamos los materiales, les dábamos muchos materiales, y digamos que de 15 días que tenían que asistir a clase, ellos todo eso lo resumíamos en una o dos actividades en donde más bien contestábamos preguntas, dudas, y eso hacía. ¿Y qué materiales tenían ellos? Bueno, pues los libros que disponían, los fotocopiados, cosas así. Y esa era la forma de aprender. Se recibía. Figúrense, ya ustedes se pueden imaginar que era un poco difícil. Incluso la llamada de enseñanza a distancia era hasta difícil porque los estudiantes tenían que en algún momento reunirse físicamente con nosotros, en este caso los docentes, y a partir de ahí, pues, aclarar sus dudas y tener, no habían otras formas, no existían otras. Posteriormente, fue esto cambiando paulatinamente. ¿Por qué se utilizaba esta educación a distancia? ¿Por qué se utilizó desde siempre? Bueno, a veces porque los estudiantes vivían muy aislados. Había unos que vivían en una región, otros en otra, y era mejor, aunque sea en aquella época, reunirlos en esta forma. Otros, la verdad que tenían muy poco tiempo. Trabajaban, tenían muchas actividades, y les era preferible que en vez de tener que asistir diariamente a actividades ya programadas, pues lo hicieran una vez al mes o cada un determinado tiempo. Esa era una forma. Otros también tenían problemas, algún tipo de minusvalía, y preferían esa forma de enseñanza para no someterse a la presión diaria esta de la clase presencial directa. O sea, condiciones siempre existieron para la llamada educación a distancia. Y esta, bueno, pues fue mejor o peor en la misma forma en la que los que organizaban las actividades y nosotros como maestros, pues éramos capaces de implementarla en ese sentido y de darle justamente el carácter que pretendían los que asistían a estas actividades. Por supuesto que se ha entendido de formas muy diferentes a lo largo del tiempo la educación a distancia. Y claro, en general, lo que tiene que ver es con la idea de que hay un estudiante y hay un docente cualquiera, una maestra o un maestro, que están separados, que están alejados uno de otro, ya sea en el espacio, en el tiempo, y que desde luego utilizan algún tipo de medio para comunicarse y aprender. Antiguamente, ya les digo, nos reuníamos en espacio, eso fue cambiando paulatinamente en la misma medida que apareció la internet, aparecieron el correo electrónico, pues ya, bueno, teníamos otras formas de comunicarnos, ya no era justamente tan imprescindible el tener que estar incluso en algún momento cara a cara, nada más que lo dejábamos eso para los momentos de evaluación.
y cosas como eso, o momentos muy especiales en que consideráramos que los estudiantes necesitaban algunas explicaciones muy específicas. Todos sabemos que en nuestras materias, la que sea y al nivel que sea, siempre existen algunos puntos en que, claro que se puede aprender. Un estudiante, si le diéramos los materiales para aprenderla, podrían aprenderlo por su cuenta, pero en algunos casos les costaría bastante. Sin embargo, con algunas indicaciones, pues resulta que les sería muy sencillo, o más sencillo por lo menos. Así eso nos ha pasado todo. O sea, nos ha pasado ya cuando éramos estudiantes y después como docentes, pues nos dimos cuenta que eso era realidad. Y eso es lo que fuerza que en algunos momentos pues se precisara la labor, estoy hablando de hace años atrás, el que nos encontráramos con nuestros estudiantes incluso, aunque la enseñanza era a distancia, como le decíamos en aquel momento, así todo. Pero esto ha ido evolucionando claramente. La aparición de correo electrónico y todo eso con la internet, pues cambió mucho esto. Antes, ya, bueno, primero correspondencia, se mandaban textos, guías de estudio y todo eso, y eso se sigue empleando todavía, pero ya ha cambiado la educación a distancia, porque a partir de los años 60 y principios de los 70 aparecieron ya universidades abiertas, es decir, universidades que en donde era posible que usted se matriculara y estudiara toda la carrera a distancia. En nuestro país no fue así, pero en otros países sucedió y se graduaba. En nuestro país siempre hubo gran reserva con respecto a estas cosas y en algunos países de América Latina también, también de otros países, ¿no? Han existido reservas con respecto a eso. Se plantea que no se puede aprender igual, que los estudiantes pueden cometer fraude, en fin, se dan mil elementos para tratar de justificar el por qué no debe haberla. Bueno, siempre lo nuevo se opone a lo viejo y siempre lo que surge tiene problemas para surgir porque precisamente cualquier paradigma que está apareciendo, pues choca con los paradigmas ya existentes. Eso no quiere decir que no existan problemas y que algunas de las cuestiones que se mencionaban como defectos o problemas no sean ciertas, sino lo que quiere decir es que tenemos que pensar diferente, tenemos que más bien buscar soluciones a las nuevas formas de aprendizaje que existen. Y las primeras universidades abiertas mostraron que era posible hacer esto. Ya eso fue, ya eso hubo cambio. Y fíjense que estamos hablando de hace muchos años ya en este momento, ya ahora. Estas universidades fueron las que dieron el inicio a este sistema en donde ya era completo, absoluto de toda la evaluación de todos los textos, etc. Aunque por supuesto, dadas las características tecnológicas de la época, a lo más que se llegaba era utilizar la radio y la televisión como soporte, porque todavía incluso hasta en aquella época todavía era difícil hasta obtener grabaciones filmadas. Las filmaciones se hacían en cinta filmada, y por lo tanto eran costosas, difíciles de obtener, de replicar, etc. Pero bueno, esa era la evolución como tal. Poco a poco fueron surgiendo medios nuevos. Ustedes saben perfectamente que la tecnología ha ido cambiando a un ritmo de pronto increíble y prácticamente algunos que vimos algunos de estos medios nos quedamos casi que asombrados cuando vemos lo que existe hoy en día, porque la realidad es que los medios vinculados hoy con Internet son medios prodigiosos. La Internet ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas, de entender las cosas y de incluso de asimilarlas así. Esta incorporación de las nuevas tecnologías con los fines educativos, ¿no?, y formativos propios, dio lugar a lo que se le denomina en inglés el famoso e-learning, que no es más que el aprendizaje a distancia. Aprendizaje a distancia. Y en ese sentido nos referimos a la oferta cualquiera de formación a distancia. Puede ser una oferta como la que conocemos, digamos, en el país de educación primaria, secundaria e incluso universitaria, pero también pudiera ser otros tipos de ofertas para aprendizaje de diversos tipos, siempre que se incorpore algún elemento tecnológico para facilitar
algún tipo de aprendizaje, algún tipo de compartir información, de observar eventos, de simular, de discutir, etcétera, pues ya estamos hablando del e-learning, que ustedes seguramente en internet lo han visto muchísimo, páginas completas dedicadas al e-learning y a las formas en que se utilizan en diversas partes del mundo, tanto a nivel primario, secundario, a todos los niveles de la educación. Realmente es que se trata de un concepto muy amplio y que además posibilita una variedad muy grande, tremendamente grande, de formas de experimentar a distancia. Todo a distancia hoy en día, sí. Sin embargo, realmente las tecnologías han aportado a la educación a distancia la aparición de dos conceptos. Estas tecnologías han dado lugar a que aparezcan dos conceptos que anteriormente no existían, que es lo de llamada formación sincrónica y la formación asincrónica. Fíjense que hasta ahora, en la forma que se desarrollaba la educación a distancia, digamos, ya en las más desarrolladas que se llevaban a cabo, un profesor se colocaba frente a una cámara de televisión y ese programa se transmitía directamente a los estudiantes que estaban en algún lugar, o a los que podían ser hasta su propia casa, o pudiera ser en determinados lugares específicos en donde se reunieran, quizás hasta aulas también, así. Pero en ese momento todos los estudiantes tenían al docente directamente en ese momento a la misma hora. Podían preguntarle, bueno, ya era muy difícil poderle preguntar porque imagínense, a través de la televisión, el expositor en este caso hace una exposición y los estudiantes lo único que podían era recibir esa información, pero para preguntarle en ese momento era imposible. No había forma. Y lo mismo pasaba cuando se trataba de una emisión de radio. A través de la radio, el profesor hacía su explicación y tenía que esperar a que los estudiantes o los participantes en general se comunicaran a la radio, llamaran a la radio, etcétera. O sea, no era directo, era una forma, esa fue la única que existió siempre. Pero internet, o sea, todo lo que es la nueva tecnología, propiciaron que aparecieran una nueva forma, porque esa forma era una, pero ahora también podían existir otra más, o sea, había dos ya. La comunicación sincrónica, que es la que existió siempre, es aquella en la que todos los participantes, ya sean estudiantes, quienes se trate, coinciden en el tiempo, se comunican entre sí. Y claro, ahora con nuevas tecnologías, pues se pueden comunicar mediante texto, audio, video, todo eso. Hoy mismo, en esta misma actividad, ustedes perfectamente me pueden enviar un chat, pasarme una información, pasarme un texto, incluso pasarme un audio, o incluso hablar conmigo. Ahora cuando terminemos pueden hablar conmigo, conversar conmigo y todo. O sea, esta es una comunicación totalmente sincrónica. Coincide en el tiempo, se desarrollan así a través del texto. Es el ejemplo de cualquier videoconferencia. Los interlocutores pues conversan simultáneamente, al mismo tiempo, siendo necesario que tanto el emisor como el receptor nada más se encuentren conectados, por supuesto. Y siempre que usted esté conectado, pues puede estarlo viendo, no hay ninguna dificultad. De eso trata la comunicación sincrónica. Es la llamada sincrónica, es simultánea, al mismo tiempo así. Por el contrario, en la comunicación asincrónica, los participantes no se comunican directamente en ese momento, sino se comunican en tiempos diferentes. Y aquí aparece una comunicación diferente. Es el caso, por ejemplo, del correo electrónico. Ustedes pudieran comunicarse en forma asincrónica conmigo también ahora. Si me envían un correo electrónico, bueno, yo no lo voy a revisar ahora mientras esté hablando con ustedes, pero después que termine esta conversación, pues voy a revisar mi correo y veo si me han enviado un correo. Bueno, eso es una comunicación asincrónica, no fue
simultáneamente en este momento. O sea, fíjense que entonces lo que le estoy diciendo a ustedes es que podemos mezclar tanto la comunicación sincrónica como la asincrónica. Pueden emplearse si se considera útil, si se considera necesario. ¿Se dan cuenta? El receptor, en este caso, si ustedes me mandan un mensaje, que sería yo, pues yo puedo leer el mensaje ese en otro momento. Claro, lo mismo lo puedo leer ahora cuando termine la actividad, que lo puedo leer mañana o lo puedo leer pasado. O sea, aquí no hay presión y tampoco no puede haber una premura. No hay premura. Sin embargo, cuando la comunicación es sincrónica, si ustedes me mandan un chat, yo les voy a contestar inmediatamente. Si ustedes me mandan un chat a mi correo, pues yo inmediatamente les contesto porque lo estoy recibiendo, veo lo que me están diciendo y ahí mismo les contesto. Y les digo, ya, bueno, a no ser que tengan 1000 chats a la vez, ¿no? Que pudiera pasar. Pudiera pasar también esa circunstancia. A un docente le puede pasar eso si todos los estudiantes que ustedes tienen les envíen simultáneamente un chat y les hacen consultas diversas, bueno, no van a poder contestarles a todos a la vez, no van a tener que hacerlo, o quizás hagan una contesta para todos, ¿no? Y digan, miren, dadas las preguntas que me han hecho, que coinciden en general, pues les puedo decir tal cosa, ¿no? Eso sí se puede hacer. Pero a lo que me refiero es que cuando se trata de una comunicación sincrónica, es inmediata, instantánea, directa. Mientras que cuando es asincrónica, pues en ese caso no se recibe esta realimentación inmediatamente, puede recibirse un poco más tarde. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Es un problema dialéctico, ¿no? ¿Es bueno y malo? Sí y no. Es una respuesta totalmente dialéctica. Sí y no. Es malo si ustedes quieren que yo les responda inmediatamente. Ah, claro. Me mandan un correo electrónico, no les puedo responder. A lo mejor no, les respondo a lo mejor de aquí a 2 días o a 3 días. Entonces, eso es malo en ese sentido. Pero es bueno también porque al hacerlo en forma de correo electrónico, por ejemplo, ustedes me están dando la posibilidad de que yo, el maestro en general, uno de ustedes, la maestra o el maestro, pues simplemente pueda pensar, analizar, incluso consultar sobre la temática que están que me preguntan. Hay trabajos que yo trabajo en algunas universidades para impartir maestrías y doctorados, y hay trabajos que me envían algunos de los participantes que son realmente muy complejos. Yo no me considero una persona que lo sabe de todo. ¿Y qué hago? Pues cuando me envían algo bien complejo, lo consulto con amigos, con colegas que tienen información, que saben, que son especialistas. Y con ellos contribuyo a elaborar una respuesta apropiada, porque yo no soy un todólogo para responder cualquier cosa que me pregunte. Y claro, esto vale para cualquier nivel. Ustedes me pueden hacer una pregunta que quizás no sea científicamente algo tremendamente profundo, pero que a lo mejor vale la pena que se consulte y que se analice un poquito con más profundidad, que por lo menos se examine. Entonces, cuando es por correo electrónico o cuando es por otra de estas vías, así a más largo plazo, o sea, se dan cuenta ustedes que la comunicación sincrónica o asincrónica depende, la utilidad depende de lo que nosotros pretendamos en un momento determinado. No se trata solamente de decir, bueno, lo mejor es la sincrónica porque estoy cara a cara. Ah, claro que cara a cara es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Aquí ustedes me tienen de frente y si después me preguntan y alguno de ustedes me dice, mire, quisiera saber algo sobre tal cosa y yo no tengo la más remota idea de eso, bueno, a lo mejor la cara se me va a notar que no tengo la más remota idea. Y bueno, eso es algo que es interesante porque a todos nos gusta, nos hemos acostumbrado bueno, a ver a las personas de frente, a mirarla a los ojos. Por lo menos eso es lo que hace la mayoría de la gente que es honesta y que es sincera, ¿no? Mira los ojos, mira la cara de los demás. Y usted se da cuenta por ahí ya cuando usted pone en apuros, coloca en apuros a otra persona, o cuando se trata de algo que la otra persona domina exhaustivamente, completamente. Y eso es una ventaja, no cabe duda.
Pero eso no quita el que cuando usted haga una pregunta a un docente, y eso lo piensan los estudiantes también, que a lo mejor ese docente, esa persona esté acostumbrada a dar respuestas siempre y actuar como si fuera un todólogo. Imagínense. Ustedes me preguntan rápidamente, ¿qué le parece a usted enviar a un ser humano a Marte? Obvio, yo tengo algún criterio con respecto a eso, pero mi criterio acaso es importante, vale la pena, ¿qué sé yo de eso? No sé, yo le diría, si ustedes me preguntaran, yo quisiera saber si vale la pena enviar a un ser humano a Marte, ¿nos puede ayudar a eso? Y yo le diría, vamos a buscar en conjunto, pero vamos a ir a páginas, vamos a buscar con la NASA, vamos a buscar con investigadores científicos de otras partes del mundo también. Vamos a ver qué ventaja, qué gana la humanidad con enviar a un ser humano a Marte o a Júpiter o a planeta que sea allá. Pero si ustedes me preguntan, no, yo tengo opinión, pero ¿de qué vale? Se dan cuenta, no podemos confundir el emitir este tipo de respuesta con la respuesta que nosotros emitimos. Ganó Bolívar, San José, o ganó Strongest, o ganó el equipo que haya sido. Y entonces usted le dice, bueno, ¿qué te pareció? No, jugaron muy mal porque hicieron esto mal, porque no sé qué. Todos nosotros somos directores de equipo. Y la verdad es que, ¿cuántos de nosotros sabemos lo suficiente como para ser un director de equipo? Si somos sinceros, ¿no? Eh, También no, se dice que todas las personas, por lo menos los hombres, ¿no? En la mayoría, en la totalidad casi, las mujeres no tanto. No les gusta tanto el fútbol en general, aunque hay muchas que les encanta. Pero entonces por eso se habla de que todos los hombres somos especialistas en fútbol. Pudiéramos dirigir equipos de fútbol. Así. Ahora yo les diría, y en psicología pasa algo parecido con la psicología. Con la psicología pasa algo similar. Oye, fulanito se siente, tengo un estudiante que en la clase, pues, no sé, se comporta de una forma un poco, vamos a decir, rara porque hace tal cosa. No me digan, mira, yo creo que eso. Y empezamos a dar opiniones ahí, pero y la pregunta es, ¿usted es psicólogo? No, pero es que he leído algo. Bueno, una cosa es leer. Fíjense, yo no estoy en contra aquí de los aprendizajes individuales que cada uno puede hacer. Usted se puede volver un perfecto director de equipo estudiando, analizando en base a su experiencia, en base a todo eso. Perfecto, eso no hay quien lo niegue. Igual que se puede volver psicólogo también, porque la psicología no solo se estudia en las universidades, la puede estudiar usted. Igual que se estudia para maestro también, y no es necesario ir a un instituto normal superior, como dicen, ¿no? Hay que ir. Ahí no, se puede estudiar aparte. Usted estudia pedagogía, psicología, estudia muchas cosas más y puede llegar a ser un magnífico docente, incluso mejor que otros que han estudiado ahí. Eso depende de muchas otras cosas. O sea, que fíjense que esto de responder o no, es muy bueno que le respondan a uno rápido, pero debemos tener presente también qué tipo de preguntas estamos haciendo. Si es una pregunta que se puede responder rápido, pues no hay problema. Si ustedes ahorita me preguntan, díganme las diferencias entre las ventajas entre la comunicación sincrónica y asíncrónica, claro, eso lo puedo responder, eso no. Está dentro de mi marco de acción, de trabajo, etcétera, no hay ningún problema. Pero, insisto, si me preguntan qué ventajas tendría el enviar un ser humano a Marte, la verdad es que me puedo poner a pensar, pero además no va a ser una opinión muy válida la que yo les pueda dar en este sentido. Vamos a ver cada uno de esos tipos de comunicación. En la comunicación sincrónica, como habíamos dicho, permiten la comunicación en tiempo real. O sea, tenemos que estar conectados a la vez, tanto el comunicador como el que recibe la comunicación. Parece más real, como estábamos hablando, porque se parece como una conversación, cara a cara, es lo más parecido a una conversación, y además, otra ventaja tremenda es que ahora con las tecnologías, pues nos podemos comunicar de esta forma con personas que estén en el otro extremo del mundo. En Japón ahorita puede haber otra persona. Y
y pudiéramos estarnos comunicando. De hecho, a veces ha habido participantes aquí en estas conferencias que a veces han estado en Brasil y otros en Paraguay, otros en Perú, etcétera, y se han comunicado perfectamente con nosotros y nosotros con ellos. O sea, es una forma perfecta de hacerlo. Incluso hasta hoy en día existe la posibilidad de que, si, imagínense que ahorita esta conferencia la transmitiéramos allá en Tokio, en Japón, y estuvieran viéndome profesoras y profesores japoneses, pero que además que no hablen ni una palabrita en español. Y usted, bueno, no le van a entender nada, obviamente. No, porque simplemente existen mecanismos tecnológicos también de traducción simultánea, tanto por voz como en forma escrita. Y lo que yo estoy diciendo ahora, pues ellos lo podrían recibir también, tanto en forma escrita como por voz, en su propio idioma. Y así en cualquier parte del mundo. O sea que fíjense qué gran ventaja no nos aporta la tecnología dentro de todo esto. Ejemplo de este tipo de comunicación sincrónica, el más conocido es el llamado chat. Hace algunos años atrás eh, me, me daba, vaya, mucha, hasta risa me daba conversando con alguna profesora, me decían, ya yo no sé qué voy a hacer con mis alumnos, con mis alumnas, porque cuando se están yendo de clase me dicen, profe, voy a chatear. Y la verdad que llevo no sé cuántos años trabajando y el verbo chatear no lo conozco. Y claro, eso pasaba hace algunos años y ahora no creo que ninguno de ustedes tenga incluso dudas con a qué se refieren cuando a un estudiante le dice que va a chatear, porque ustedes mismos chatean también. Y hoy en día es un verbo admitido por la Real Academia de la Lengua Española. El verbo chatear, existe la posibilidad de utilizar el verbo chatear en forma totalmente bien utilizada dentro del idioma. Así. ¿Y qué cosa es un chat? Bueno, la palabra viene del inglés. Eh, del inglés, un chat no es más que una conversación, una charla. Un chat es una charla, es una charla. En este caso, una conversación o una charla en línea, es online chat, es una conversación o una charla en línea, o puede ser una comunicación a través de internet, a través de texto, se puede tener imágenes, audio, video, entre diferentes personas en distintos momentos. Por lo general, son servicios de comunicación instantánea online. ¿Qué quiere decir? Son servicios sincrónicos, muy parecidos en general. Claro, sincrónicos en el sentido, ahora ustedes me envían por WhatsApp, por ejemplo, una comunicación es sincrónica en el sentido, yo la recibo y les puedo corresponder en el instante. Si estoy en ese momento disponible, porque puede ser que yo no esté disponible, o que a lo mejor la pregunta que ustedes me hagan, yo necesite pensarla, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, ahí la disponibilidad en este caso, aunque existe tecnológicamente, va a depender de lo que yo sea capaz de hacer o quiera hacer en este caso. Generalmente este tipo de comunicaciones por chat necesitan que ustedes se inscriban por lo menos en un correo electrónico, en fin, que den una contraseña, etcétera, que existan algunos mensajes de este tipo. Y hay una enorme cantidad, muchísima cantidad de medios y servicios de comunicación, tanto en línea, que tienen esto. Algunos se basan en caracteres, en texto, otros integran las posibilidades estas que estaba hablando del audio, del video, de conversación entre dos partes, en fin, hay muchas posibilidades, cada vez aparecen más, cada vez los que ya están, pues se actualizan y tienen muchas más posibilidades. Hoy en día, con el famoso WhatsApp, ustedes pueden, bueno, lo que siempre se ha hecho, usted tomaba su teléfono y escribía con los dedos, no iba escribiendo ahí en la pantalla. Un poquito después ya apareció y usted ya, bueno, pues sigue escribiendo con dedos, pero ahora lo puede hacer desde la pantalla de su computadora, de su ordenador, porque puede pasar esa mismo justamente a la computadora y puede tenerlo en la computadora. Pero ha aparecido también la posibilidad de que usted ni siquiera use los dedos, sino que usted toque una de las teclas y empiece a hablar y todo lo que usted habla se convierta en lenguaje escrito y envía eso. Y no tocó el teléfono y sin embargo envió un mensaje.
Imagínense, cada vez aparecen más y más opciones de mejora continuamente así. Todo esto de chatear, de utilizar el chateo, etcétera, sirve para una comunicación interna que, claro, la fundamental que le vemos es entre los docentes y los estudiantes, pero también entre los docentes. Nos podemos comunicar, consultar, etcétera. Ejemplos de las más populares está el Skype. El Skype es una de las, vamos a decir, ya mayores de edad, de las mayorcitas mayores de edad, y el Skype permite comunicarse con la computadora, con el celular, con el medio que sea, y se puede usted comunicar con video, con texto, puede pasar información, etcétera, con una clave. Existe el Google Talk, que es más o menos algo parecido, bastante parecido, el Messenger de Windows, el WhatsApp, por supuesto, que tanto hemos hablado, está también el Messenger del Facebook, en fin, hay muchos más. Estas son solo algunas así. Las audioconferencias, en definitiva, cuando se hace una audioconferencia es nada más que por voz, ya sea, pudiera ser hasta por teléfono, simplemente por un teléfono, por un programa informático, le permite hablar a dos personas así, pero pudieran hacerlo también por estas vías. La videoconferencia, pues obviamente es mucho más completa, porque aquí ya no solo hay el audio que usted está, con lo que usted está conversando, explicando, etc., sino además se ve de forma simultáneamente su imagen e incluso, como yo estoy aprovechándome aquí, compartiendo también algunos materiales audiovisuales con ustedes. O sea, esta es otra posibilidad, sí. Con la mensajería instantánea que mencionábamos antes, lo hacíamos generalmente texto, pero pudiera haber texto, imágenes, documentos, fotos. Piensen en el WhatsApp nada más y ya ustedes se dan cuenta de cuántas posibilidades tenemos para hacer eso. Con respecto a las herramientas asincrónicas, bueno, son aquellas que no se producen en tiempo real, ¿no? Como habíamos ya mencionado, aquí no se necesita estar conectados a la vez. Todos los estudiantes pueden tener un tutor, pudieran comunicarse entre ellos, pueden estar comunicados entre ellos, pero no tienen que comunicarse instantáneamente, directamente, en ese momento, con el tutor. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene? Bueno, en que las personas no tienen que estar justamente en ese momento, ni en ese lugar, que pueden estar en cualquier lugar. Incluso la ventaja del aprendizaje en forma sincrónica es que ustedes, por ejemplo, un maestro, una maestra, tiene actividades durante el día y a lo mejor llega a su casa y tiene otras actividades que realizar en su casa, con su familia, etc. Y después que termine todas esas actividades, puede entonces conectarse y realizar una actividad de aprendizaje en forma asincrónica, utilizando una plataforma, y puede realizar una actividad totalmente asincrónica. Fíjense que en este caso sería una ventaja tremenda para la persona que trabaja, para la persona que está ocupada, que tiene muchas cosas que hacer, porque le permite distribuir su tiempo. Claro que también pudiera ser muy útil para un estudiante que quizás no tenga tantas cosas que hacer, pero que quiera aprovechar los momentos en que le es más productivo el estudiar. Miren, desde hace muchos años se sabe que tenemos en nuestro organismo distintas, en nuestro cuerpo, distintas formas de aprendizaje. Y dentro de estas formas de aprendizaje sabemos que hay algunos de nosotros, yo le voy a dar unos nombres que se me ocurren, no son nombres científicos, pero por lo menos son nombres para ilustrar. Algunos de nosotros que nos podemos considerar gallos. Esto no quiere decir no tenemos nada que ver con las gallinas aquí en este sentido. Me refiero a que somos gallos, puede ser lo mismo un hombre que una mujer, porque temprano por la mañana, en las horas de la mañana, es cuando tenemos nuestra mayor actividad. Algunos de ustedes tienen que haber dado cuenta que cuando se despierta están, como se diría, con las pilas puestas. Y ahí hacen cualquier cosa, estudian lo que sea, hacen, son capaces de hacer varios trabajos, etc. Y en la misma medida que va pasando el día, pues van perdiendo esa cualidad. Y poco a poco, ya cuando llega a verse en la tarde, ya están muy cansados y a veces cuando llegan la noche tienen una gana de dormir tremenda. Algunos es así. Hay otros que le pudiéramos llamar murciélagos, que es al revés. Por la mañana se levanta con las pilas descargadas totalmente, no tienen ganas de levantarse y en la misma medida que va pasando el día, pues como que se cargan. Y entonces tienen ganas de estudiar, de asimilar,
Ya, pero después, entonces esos son buenísimos para estudiar por la noche. Eso cuando tenemos personas así, en un equipo, los que se reúnen por las noches, pues lo disfrutan, los que son murciélagos lo disfrutan. Y claro, hay híbridos también. Y por otro lado, eh, bueno, usted también se puede, la necesidad obliga. Si usted tiene, usted es gallo, digamos, los que por la mañana tiene todo el esfuerzo, por la noche, la verdad que el rendimiento es muy malo, pero usted tiene necesidad de estudiar. Pues si tiene la necesidad y si de verdad está motivado, pues usted se dedica y olvídese que lo va a lograr, lo va a lograr y va a romper ese reloj biológico que tenemos todos y cada uno. Pero lo que iba es lo siguiente, que un estudiante se puede dar cuenta, no digo los más pequeñitos, sino ya más grandecitos, se den cuenta de esa, si quieren llamarle habilidad que tenemos de este reloj biológico. Y entonces decir, mira, a mí yo por la mañana prefiero quedarme durmiendo, pero voy a estudiar por las tardes. Y otro pudiera ser al revés. Decir, no, no, yo voy a estudiar por la mañana y por la tarde duermo. Y después veremos. Eso lo puede escoger cualquier persona. Y una comunicación de tipo asincrónico, o sea, una educación asincrónica, se lo permite. Es una ventaja que le pueden ver. La verdad, a mí por lo menos en el plano mío, a mí me encanta, la verdad, la comunicación en esta forma, porque me permite eso, justamente, aprovechar las horas en las que me siento más lúcido, en las que me siento más capaz y todo. Pero eso depende de cada uno, no lo quiero convencer, le digo simplemente, cada uno de ustedes puede tener su propio criterio e insisto en que eso, ese reloj biológico, ustedes lo pueden programar también, depende de ustedes también. En el caso de esta comunicación asincrónica, ¿qué se necesita? Bueno, tener internet solamente. Si tienen internet, ya, con eso basta. No se necesita otra cosa. Sin duda, este tipo de comunicación permite mayor reflexión, mayor preparación, tanto para alumnos como para estudiantes, ¿no? Se puede, ¿verdad? Pero como desventaja, no tiene la fuerza esa, la emotividad que puede tener el hecho de la visión en directo, que nos influye más, que lo percibimos más. Entonces, no es lo mismo un texto escrito, aunque eso depende del expositor en sí. Hay obras de la literatura que cuando las leemos nos conmueven, pero pudiera decirse hasta la médula nos conmueven, nos pueden hacer llorar tranquilamente. Y son obras escritas, no estamos viendo al autor, no estamos viendo al que creó la obra. Es más, en algunas ocasiones, si viéramos al autor o al que creó la obra, no nos daría ese mismo impacto. Y leyéndolo lo vemos. O sea, lo que quiero decirles con esto es que eso depende de cada uno, depende de lo que se prepare, depende del tipo de material como lo preparemos nosotros. No podemos simplemente decir, ya, todas estas son ventajas y todas estas son desventajas. No depende, a veces son ventajas, a veces son desventajas, depende. En cuanto a esos instrumentos de comunicación asincrónica, bueno, pues tenemos el correo electrónico, ¿no? El email es el más extendido, es el que más se permite, con los distintos tipos de correos que existen en el mundo. Nosotros tenemos a nuestro alcance, pues, el Yahoo, el Google, el Firefox. Hay una enorme cantidad. Cada uno de nosotros tiene sus preferencias. Bueno, la podemos utilizar por ahí. Hay listas de distribución también. Claro que estas se utilizan más en términos de marketeo, ¿no? De marketing, para enviar información y todo, pero bueno, es un instrumento de comunicación asincrónica. Se envía una información que puede ser que le envíe el docente o puede ser que nos la envíe una agencia o una fundación, nos envían una información y nosotros la podemos analizar y la podemos responder después posteriormente. Hay también foros de debate, lugares donde se colocan criterios, expresiones y en donde las personas podemos expresar las nuestras, comunicarnos y no es en el mismo momento. Es decir, alguien colocó una información y nosotros pues podemos rebatirla un día, dos, tres, una semana después. O sea, es posible hacerlo así. Las famosas wikis en donde se puede ir editando los distintos materiales, cualquiera de nosotros puede editarlo y lo podemos hacer en este momento y por la noche nos acordamos de algo más y podemos seguir editando y mañana nos acordamos y podemos seguir y así. O sea, no tiene que ser en el mismo instante, es una comunicación totalmente asincrónica y numerosos documentos compartidos
que nosotros pudiéramos colocar en la nube cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo, alguna preparación de una materia, la podemos colocar en la nube y hacer que determinadas personas, colaboradores, colegas, las personas que nos interesen, pues puedan comunicarse con nosotros en ese, bueno, comunicarse y hacer ajustes, inclusive si lo creemos pertinente, y ver esto así en esa forma tranquilamente. Hay que tener bien, lo que sí debe estar bien claro es que cualquiera de las dos formas de comunicación, tanto la sincrónica como la sincrónica, son útiles, pueden ser necesarias, depende de la situación. Y la utilidad pues va a depender de qué nos conviene más en un momento determinado. Así, la sincrónica, donde se requiera creatividad, colaboración instantánea en un momento determinante, trabajo en directo, en línea, y la verdad que nos da un peso, porque la exposición, la riqueza del vocabulario, de las ideas, nuestro trato, todo eso, bueno, son cosas importantes, ¿no? Sin duda alguna. Pero aquí no hay mucho tiempo para reflexionar, ¿no? Aquí lo que se está buscando es justamente espontaneidad. La acción, si ustedes quieren que un estudiante les responda con espontaneidad, lo cual es muy conveniente en muchos casos, bueno, esta es una forma ideal, la sincrónica. Usted le pregunta así, ¿no? Eso es formidable así. La asincrónica se prefiere normalmente cuando se desea obtener información ya que sea más profunda, que sea preciso, quizás consulta, como les decía, búsqueda, etcétera. Por ejemplo, en contenidos teóricos también de diversa índole, el feedback, realimentación entre el profesor para comentar dudas, o a lo mejor ustedes le quieren plantear una pregunta al estudiante, pero no para que la responda ahorita rápido, no les interesa tanto la expresión de su rostro en este momento, sino que les interesa que la responda con profundidad. Y claro, aquí va a haber mucha más reflexión, en este caso, que en el caso de la comunicación sincrónica. El pero es el fraude. Este es el pero. ¿Hasta qué punto ese estudiante que me está respondiendo es él el que me está respondiendo, o es su mamá, o es su papá, o es un abuelo, o es una familia o es otro estudiante simplemente que me está respondiendo? Cuando es asincrónico, en un correo electrónico, usted no tiene forma de hacerlo. Una niña con 10 años que tenga acceso a correo electrónico se puede hacer pasar por una mujer y intentar conquistar a un hombre que tenga a lo mejor 40 o 50 años, muchos años más que ella, y el hombre quedar embelesado. Y al revés, ese hombre se puede hacer pasar por una mujer, intuir a otra mujer para que la acompañe a algún lugar. Y bueno, ¿para qué les voy a hablar de eso si ustedes saben de eso? Saben que el fraude es muy posible. ¿Por qué es que nosotros pensamos en fraude? Desgraciadamente, porque vivimos en una sociedad fraudulenta. El fraude, la mentira, se ha vuelto parte de lo cotidiano, de la vida natural nuestra. Desgraciadamente es así. ¿Y los valores? Ah, los valores. Ahora recuerdo los valores. Los valores. Claro, con los valores saben lo que pasa. ¿Qué hacemos? Como siempre decimos, se han perdido los valores. Sí, se me cayeron en alguna parte. Cuando iba en el mini o en el micro, se me cayeron los valores por ahí. Hay que ir a recuperarlos, a ver dónde los encuentro, en qué calle los encontraré. O a lo mejor los dejé en otro departamento. A lo mejor. Por favor. Hasta en eso somos mentirosos. Hasta en eso somos fraudulentos. En autoengañarnos. Y en decirnos que teníamos valores. ¿Cuándo? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10? ¿Hace 15? ¿Hace 20? ¿Hace 30? ¿Cuándo? La realidad es que no los teníamos, no los hemos tenido nunca. Bueno, yo no puedo hablar por el 100% de las personas, pero puedo hablar por muchas que nunca han tenido esos valores. Nunca. ¿Y cómo lo sé? ¿Tengo que hacer una investigación científica para eso? No, nada más que tengo que salir a la calle. Nada más que tengo que salir a la calle y ver cuántas trampas se hacen todos los días. Nosotros elogiamos al tramposo
El tramposo es el vivo y al que le hacen la trampa es el bobo. Y hasta el refrán lo dice, el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. O sea, fíjense hasta cómo exaltamos a los que son fraudulentos. Eso tenemos que acabarlo, por supuesto. Pero es una temática complicada. Pero volviendo a la parte de la comunicación sincrónica, nos queda la duda del fraude. ¿Cómo evitamos eso? Fíjense que esta expresión es antigua. Siempre ha habido fraude. Por eso no me vengan con cuentos de que ya hemos dejado atrás los valores, que los perdimos, que no sé qué. Desde la Edad Media se hablaba y se decía, le dieron gato por liebre. Porque ya ustedes saben lo que le habían dado a comer a esa persona que había ido a buscar una liebre. Le habían dado un gato. Así. Hasta en esa época ya se hacía. ¿Desde cuándo hay trampa? Yo creo que Adán le hacía trampa a Eva y Eva a Adán. Bueno, de hecho, se dice que Eva le hizo trampa a Adán porque le dio la manzana para que se la comiera. Ya eso era un fraude. Era un fraude. Hay otros que dicen que no fue precisamente una manzana lo que le dio Eva, pero bueno, no voy a entrar en ese tipo de discusiones. El caso es que es claro que nadie se puede considerar que ha creado una obra al 100%, que es pura. ¿Ustedes creen que esto de la comunicación sincrónica y asincrónica, me he sentado frente a mi escritorio aquí y de pronto he recibido una señal, no sé de dónde, de Dios o de donde ustedes quieran, que me llega y diga, ahora les voy a explicar lo que es la comunicación sincrónica? No, eso lo he estudiado, por favor, lo he experimentado. Y eso es lo que le pasa a cualquier persona. O sea, no hay obra 100% original. Es imposible. Pero ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Bandura, Albert Bandura, que es un psicólogo, investigador notable, que ha dedicado toda su vida al aprendizaje, etc. Se ha dado cuenta y ha puesto en evidencia, pero él a través de investigaciones, ¿no? De que el ser humano, algo que nosotros, sin muchas investigaciones, creo que lo podríamos comprobar. El ser humano aprende fundamentalmente, por una de las formas fundamentales por las que aprende, es por observación e imitación. Observando. El ser humano es un imitador o un copiador, si ustedes quieren, por excelencia. Véanlo en los pequeños, cómo aprenden los pequeños. Se fijan en lo que hacemos los grandes y nos imitan. Así aprendemos, así aprenden todos. Pero no solo nosotros, los seres humanos, así aprenden también los animales, los gatos, los perros, los otros animales también. En la misma medida van aprendiendo a través de justamente de esa copia. Luego, los pasos, decía Bandura que los pasos para hacer un buen aprendizaje a través de la imitación, pues deberían ser, bueno, primero prestar atención, observar un modelo, identificar los rasgos. ¿Y por qué Bandura plantea esto? Claro, si él sabe que esta es la forma básica de aprendizaje que tiene cualquier persona, pues uno pudiera pensar, bueno, entonces sabemos cómo hacerlo. Bueno, pero él está tratando de que nosotros como maestras y como maestros, cuando llevemos un nuevo objeto al aula, cuando estemos hablando de un nuevo tema y queramos que nuestros estudiantes aprendan de esa forma, pues hagan lo que deben hacer. Y en este caso nosotros debiéramos orientarles a que presten atención, a que observen cuáles son sus rasgos específicos. Y se trata de observar, no de mirar. Mira cualquiera que tenga los ojos en buen estado, ¿verdad? Sentido, sino de observar, de poder decir. Y eso tenemos que incitarlo a nuestros estudiantes, de que observen, de que sean observadores. No se trata que vayan por ahí como el estilo de Sherlock Holmes con una lupa mirando en todas partes, pero es que sean observadores. Hay algunas personas a las que usted le pregunta, a un hombre, por ejemplo, usted le pregunta, pero las mujeres un poquito, bueno, en general las mujeres son mucho más observadoras que los hombres, en todo sentido. Y hay explicaciones de por qué es así, ¿no? Científicas, no se trata de que yo quiera ahora pasarme aquí para favorecer a las mujeres, ¿no? Es real que es así científico. Pero hay algunos hombres a los que usted le pregunta de qué color son las medias que trae puestas. Y ahí le creamos el gran problema, porque no sabe si son azules, grises, no tienen la menor idea. No tienen la menor idea. Ni siquiera se fijaron en eso.
Es cierto que el ser humano selecciona, lógicamente, lo que para observar. Uno selecciona qué cosa va a observar. Pero también, entonces nosotros como maestros, como maestras y maestros, debemos darnos cuenta de que eso es lo que debemos estimular en nuestros estudiantes y no dejar que ellos observen lo que les parezca, sino lo que a nosotros nos interesa o que les convenga a ellos para realizar sus aprendizajes. ¿Se dan cuenta? Lo que a ellos les hace falta. Por eso tenemos que recomendarles que presten atención a determinadas situaciones o cosas que nos interesan. En un segundo paso, hay que tratar de que se memorice esa información para utilizar esos elementos, ¿no? En un momento determinado. No basta con que uno mire algo, a ver qué cosas has visto aquí, esto, y esto. Ya, y se van y más nunca le hablamos de. Hay que tratar de, cuando pase un tiempito, pues ahí viene la idea esta del repaso famoso. En un momento determinado hacer una recapitulación y decirles, bueno, ¿se recuerdan ustedes que esta cosa? ¿Saben ustedes qué pasó esto? No. ¿Cuáles eran los pasos para hacer tal cosa? Aquí viene eso. Está también la reproducción. ¿En qué consiste la reproducción? Bueno, pues que la persona, en este caso, que está aprendiendo, en este caso el estudiante, realice esa actividad, esa conducta de acuerdo con ese modelo, para que después lo pueda volver a efectuar. Pero fíjense que él debe hacer la actividad, debe poderla hacer. Si no la hace, quiere decir que no lo aprendió bien. O sea, para hacerla hay que recuperar. Y fíjense que eso es parte de la memoria. Algunos de nosotros, cuando éramos estudiantes, a veces dijimos en un momento determinado, yo esto me lo sé, lo que no sé es explicarlo. Eso lo dicen nuestros estudiantes hoy en día también. Bueno, hay que decir que la defensa está permitida, pero eso es defensa, no es real, no es científico. Si usted no sabe explicarlo, no se lo sabe. No pretenda engañarse, no se engañe. Si usted no sabe explicarlo, no se lo sabe. Lo explicará mejor, las mejores palabras, en forma más comprensible. Sí, desde luego, eso cabe. Existen variantes, pero puede explicarlo. Si usted no puede explicarlo, no se lo sabe. No lo llevó, entonces y eso hay que decírselo a los estudiantes. Tienen que saberlo explicar. Y porque viene de lo más bien el poderlo explicar. El podérselo explicar a otro. Por eso es que es tan conveniente que un estudiante ayude a otro en sus aprendizajes. Porque cuando está explicando, él está aprendiendo simultáneamente. Yo recuerdo hace años, tuve la suerte de conocer a una profesora rusa en aquel momento, la señora doctora Nina Talicina, y esta doctora en broma nos decía, charlando con nosotros, en broma nos decía, fíjate si estos estudiantes son brutos, que yo he repetido esto 15 veces en clase, ya yo me lo sé y ellos no. Por supuesto que era una broma, ¿no? No estaba diciendo una broma solamente. Pero, ¿en qué, o sea, ¿a qué estaba haciendo alusión ella? Al hecho de que esta repetición y esta forma de explicación nos permite aprendizaje. Aprendemos más en la misma medida en que nosotros enseñamos, no es menos. Y hay que decírselo también a los padres de familia, porque algunos padres de familia piensan que cuando su hijo está ayudando a otro en su materia, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Y hay que decirle, no, está aprendiendo. Y lo está aprendiendo muy bien, por cierto, en esta forma. Sin contar de que eso implica empatía, solidaridad, implica valores que tanto hablamos, de que se nos han quedado por ahí olvidados en un micro. De que eso implica eso, justamente así. Y por último, él planteaba, Bandura, la motivación. Lógicamente, la motivación decide ya mucho de estos aspectos. Si el estudiante está motivado, pues le va a ser relativamente fácil poder realizar todos estos elementos de retención, de reproducción, etcétera. Y usted tiene una motivación intrínseca para lograr llegar a algo concretamente que usted pretenda dentro de eso. Hay factores de plagio, no obstante, diversos factores de plagio. Uno es la aplicación de la ley de menor esfuerzo, el hacerlo rápido y con el menor tiempo. Hay algunos que, si pueden, se copian todo lo que puedan copiarse
Y lo mandan porque así se quedaron, son holgazanes, ¿no? En el fondo. A lo mejor después que termina eso, dice, estoy aburrido. Pero ya se lo copió de otro, pero ya ahora ya no tiene nada que hacer. Bueno, hay gente así, hay gente así. Pero es la aplicación de la ley de menor esfuerzo. Hay algunos que lo hacen, por supuesto, ya con una utilidad bien marcada. Quieren obtener una buena calificación. Se trata de, me voy a copiar de fulanito que tiene muy buenas calificaciones y así yo voy a tener una buena calificación también, ¿no? Esa es otra posibilidad también. Otra época, a lo mejor no sabe ni cómo hay que presentar las cosas, ni se da cuenta, ni tiene idea, y entonces se lo copia porque, bueno, es más fácil copiárselo en este momento que ponerse a averiguar ahora cómo era que había que presentarlo, qué pasos había que seguir, etcétera, y todo, en definitiva, facilidad también. Y claro, puede haber también de que a veces algunos de nosotros como docentes, pues no demos toda la información que necesitan saber los estudiantes y entonces un poco que los presionemos a que ellos busquen de cualquier parte y cualquier parte, al buscar de cualquier parte, pues hagan plagio, o sea, cometan fraude dentro de todo esto. El más famoso en esta época es el llamado copy and paste, o sea, el copiar y pegar. ¿Quién no utiliza el copy and paste? Bueno, de entrada es una utilidad tremenda dentro de Internet, dentro de las formas digitales. Por supuesto que es formidable. Todos lo utilizamos y podemos utilizarlo muy bien, porque, como les decía, el conocimiento uno lo va evolucionando, parte de todos nosotros. Puede haber modalidades graves. Si usted se copia, hace un copy and paste de un trabajo completo, de una tesis de grado, bueno, es un acto, pues, evidentemente fraudulento. No tiene sentido, pero usted puede copiar un pedacito de algo que le simplifica una idea, colocarla e incluso usted desarrollarla por ahí, a partir de eso mismo que copió. Entonces, ya eso no es un fraude. Usted está elaborando, usted está innovando sobre ese material. O simplemente si copió un pedazo, un párrafo o algo bien grande, si usted lo cita y dice todo lo automata, bueno, pues eso es la perfecta, usted lo copió de ahí, ya, no hay problema, le da honor a quien honor merece. Le cita eso así. Esta de copiar y pegar, por supuesto, con Internet se hace frecuentemente, es muy fácil, pero pudiera ser fácil también de detectar, no tan complicado. Los profesores muchas veces, bueno, pues se quejan de esto, ¿no? De que sus estudiantes utilizan la Internet en vez de utilizar los libros de texto. Y, por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso? ¿Qué información tiene un libro de texto al lado de la que tiene Internet? Es como hablar, vaya, de una hormiga frente a un elefante. Vaya. Claro que tienen que utilizar Internet, claro que tienen que utilizarla. Pero una cosa es utilizarla y otra es copiarse lo que hay en Internet. Ya eso es distinto. Pero utilizarla, ¿por qué no? ¿Qué libro de texto va a ser más completo? ¿O va a estar más actualizado que la Internet? No hay, no existe. Ni una enciclopedia, siquiera que se haya comprado la persona o que tenga a su alcance la persona en cuestión. Hay otros docentes que, claro, que lo que dicen es que estos estudiantes no, al copiarse de Internet, pues no hacen una lectura de fondo, se lo copian. Claro, si se están copiando textualmente, hacen un copy and paste, lo pegan y ya no están haciendo un trabajo realmente de copia, realmente están plagiando. Lo que están haciendo en ese sentido, en esa forma, como lo están haciendo, es fraudulento. Claro, estos profesores también, en ese caso, dicen que por eso es mejor que los estudiantes presenten los trabajos en forma manuscrita, porque así el estudiante tiene que esforzarse, escribirlo, no puede hacer el copy and paste. Claro, no puede hacer el copy and paste, pero la verdad es que no hay ninguna prueba científica que demuestre que esa actividad de copiar en esa forma implica que el estudiante le va a prestar más atención al contenido, porque lo que sí está claro que le va a prestar atención a lo que está copiando, pero no necesariamente el contenido. O sea, con eso no han resuelto el problema. Con eso no se resuelve para nada el problema.
Le hacen la vida difícil al estudiante, se quedan ustedes como dinosaurios tecnológicos y en definitiva no resolvieron nada, porque yo cuando copio me fijo mucho en eso. Fíjense, ¿qué hace? Bueno, que hacemos nosotros ya con experiencia, cuando estamos copiando incluso un manuscrito, cuando estamos escribiendo, lo copiamos y después de eso lo leemos y lo volvemos a leer otra vez, porque la primera vez usted se fijó nada más que en la forma, no tanto en el contenido. Y eso es lo que le pasa a los estudiantes, con la diferencia de que ellos no lo van a leer varias veces. No van a dar forma y contenido de un golpe. Y ya ustedes saben lo que sucedió. O sea, con eso no se resuelve. Esa no es la forma de resolver. Esto de copiar y pegar, etcétera, solo, aislado así, no es un delito, ¿no? Lo que pasa es que si usted se lo adjudica como suyo, bueno, entonces estamos hablando ya de fraude como tal. ¿Qué estrategias pudiéramos emplear los docentes para detectar eso? Hay numerosas, no crean que son pocas, hay numerosas. Pudiéramos citar algunas. Fíjense que en estos casos estamos hablando tanto en comunicación sincrónica como asincrónica. Algunos van a ser más fáciles de detectar en comunicación sincrónica y otros van a ser más fáciles de detectar en comunicación asincrónica. Pero bueno, el caso es que se pueden detectar. Primero, a veces cuando los estudiantes se copian los textos así directamente, el profesor se puede dar cuenta rápidamente, porque ¿acaso no conocemos a nuestros estudiantes? Imagínense un estudiante que esté utilizando palabras, gramática, formas de escribir, figuras, cosas que él no sabe, que no tiene la menor idea de lo que es. Usted se daría cuenta. Usted se daría cuenta. Usted me dice, bueno, pero ya me lo entregó, ya me dio el trabajo, ya sé que no es de él, pero ¿qué hago? Pregúntele. La evaluación no puede ser solamente así, de que me entregue. Por eso es que les digo que tenemos que pensar en formas nuevas de evaluar, en formas nuevas de impartir los aprendizajes también. El aprendizaje no puede ser simple así. Vemos que el estudiante utilizó un vocabulario que no está acorde a su edad, a su nivel. Y dice, bueno, le preguntamos ahí mismo, ven acá, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y por qué utilizaste la palabra y por qué no utilizaste? Y ahí lo ponemos en apuro. O a lo mejor nos damos cuenta de que teníamos una mala información del estudiante y que realmente tiene ese nivel. Bueno, no pasa muchas veces eso, pero pudiera pasar. Pudiera pasar, vamos a dejar la ventaja, el beneficio de la duda aquí en ese caso así también. También lo podemos apreciar porque si el texto tiene incongruencias completas en la narración, en el orden de las ideas, en lo que sea, a veces no tiene ni sentido porque muchas veces los estudiantes se lo copian y por salir del paso se lo copian y ni miran lo que están copiando, le están prestando atención nada más que esté ahí y listo. Bueno, pues esa es una oportunidad también para demostrar de que eso se lo copiaron. Y decirle, oye, ¿por qué tú crees que yo estoy trabajando aquí de profesor? Realmente ya yo pasé por ahí hace rato. Yo pasé. ¿Te das cuenta? Así que ahora no puedes. Tú no puedes venir a bailar a casa del trompo ahora. Ya, sé bailar bien en eso. Así. Por otro lado, pueden aparecer, esto es frecuente, aparecen si le entrega el trabajo impreso, pues aparecen letras de color gris, plomo, ¿no? Subrayada, etcétera. Algunas en negrilla, cuando ustedes saben que no venía al caso. Ya eso implica esas letras en color, etcétera, esos tamaños a veces diferentes de letra, cambios de letra en un momento determinado, ya eso implica que se lo han copiado. O sea, no hay que ser Sherlock Holmes de nuevo aquí para detectar eso. Se sabe que se han copiado ahí justamente por eso también. Si en el texto aparece las líneas, los párrafos estos sin justificar, etcétera, hay una gran probabilidad de que se lo hayan copiado por los estudiantes. O sea, normalmente nos puede pasar incluso escribiendo un texto nosotros mismos. Ahora yo me pongo a escribir y a lo mejor no me doy cuenta, me salto un poco y salto un párrafo sin justificar bien. No, o sea, no lo justifico del lado izquierdo, del lado derecho, en el centro, nada. Si no me salté, no me di cuenta y eso puede pasar. Pero cuando eso se repite a lo largo de un documento,
es poco probable de que sea por un error. Lo más probable es que sea simplemente que usted se ha copiado algo y simplemente, pues, al copiárselo, se lo ha copiado tan rápido que no ha tenido en cuenta esa cuestión, ¿no? Así, como tal. También el propio docente, vale, nuestra intuición, nuestra experiencia, nos da la sensación de decir, contra, pero esto ya lo leí. A veces lo leí en otro estudiante o a veces lo leí en otro trabajo. Y entonces, pues, le puedo decir, bueno, esto hay que ver cómo es posible. Yo recuerdo una vez en un evento, no estoy hablando de una actividad docente solamente, sino un evento científico, los que estaban participando eran varias jóvenes que estaban participando y expusieron un trabajo que, bueno, me lo había estudiado al dedillo, me lo conocía de punta a cabo, de cabo a punta, como ustedes quieran, perfectamente. Y me recuerdo que ellas exponen y hablan sobre ello y dicen dos trabajos. Y cuando lo terminan, yo les digo, óiganme, fabulosos, se saben ese trabajo, pero yo quiero que ustedes me digan por qué esto y por qué aquello y por qué esto. Y entonces, miren, se pusieron sudorosas, se miraban una tras otra, pero se dieron cuenta que yo me conocía el documento. Y eso le puede pasar a un estudiante cuando usted sabe que usted se lo ha estudiado. Si usted se lo ha estudiado, si usted sabe sobre eso, pues puede hacer preguntas y puedan hacer análisis que en una copia de esta pegadita así no puede hacer también. Y realmente también copian algo y ustedes dicen contra, pero este estudiante normalmente no entiende tanto. Este estudiante normalmente no domina tanto estas cosas. Bueno, usted le puede hacer preguntas. Y preguntas sobre ese contenido y al hacerle preguntas sobre el contenido, pues ya es más fácil. Por supuesto que si nosotros nos vamos a las famositas preguntas, esa, ¿de qué color es el caballo blanco de Bolívar? Claro, ahí usted pone el color y ya, y a veces hasta adivina. A veces hasta adivina. No, no, esto, por supuesto que no es algo que en general es bueno. Ah, pero usted dice, ¿pero qué hago entonces? Bueno, no le pregunté eso a un estudiante en esa forma. Pero si usted le pregunta a un estudiante, óigame, ¿y por qué Bolívar andaba en un caballo blanco? ¿O cuántos caballos blancos había en la época de Bolívar? Está haciendo preguntas. Vaya, la pueden buscar en internet, la pueden buscar, pero les va a costar trabajo, tiempo. Ahí sí se indaga. Ahí sí van a aprender buscando. Ahí sí es diferente, ¿no? La situación. También se puede consultar para ver si existe un plagio. Se puede ir a los famosos buscadores, el que ustedes utilicen, el buscador de Google, el de Yahoo, el que sea. Simplemente copian el pedacito ese que ustedes ven como sospechoso, lo colocan en el buscador y es muy probable que si se lo copiaron así de un documento, les aparezca en el buscador todo. Hasta le diga de dónde se lo copiaron. Les diga, miren, esto está de este y este y este, y le aparezcan dos o tres palabras. Y fíjense que le llamo la atención sobre esto. Puede pasar que usted, porque esto me ha sucedido a mí, yo he colocado unas palabras así, las he puesto en el buscador a ver qué sucede. Y me han salido como 4 o 5 trabajos de la internet que se han copiado entre ellos el trabajo. Y le han puesto el mismo título y todo. O sea, fíjense hasta dónde está el fraude, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Pero bueno, volviendo a donde estábamos. En el caso de los estudiantes, si ustedes lo colocan así en el buscador, pueden determinar en un momento determinado si, si se lo copiaron o no, porque aparece. Les puede aparecer todo ahí completamente. También pueden ustedes buscar, si tienen sospecha de ver el trabajo muy completo, en algunos lugares que ya acostumbran a poner trabajos para disciplina, lo cual es muy bueno en las asignaturas porque le permite al que esté estudiando pues conocer cosas similares, eh, tener ideas, y para el que está aprendiendo y es honesto, pues le sirve muchísimo, le sirve de mucho, compara, analiza, todo, pero para el fraudulento, pues le sirven para copiar. Estos son lugares como el llamado Rincón del Vago, el monografías.com, alixo.com, hay un montón de lugares como eso. Hay un montón de lugares así. Pueden verlo también.
Claro, otra recomendación es que cada vez que ustedes cambien un curso, pues cambien los trabajos también. Si ustedes utilizan el mismo trabajo durante 2 años, 3 años seguidos, 4 años, pues figúrense. Los estudiantes le pedirán, oye, ¿cómo fue? Se van a dar cuenta de lo que ustedes están haciendo. ¿Qué te preguntaron? ¿Es esto? Ah, déjame ver. Y se lo copian y ya. Y se lo pasan. Y si sacó una nota más o menos decente, pues ahí van. No hay ningún problema. Eso es cierto. Entonces, bueno, yo les diría que un profesor, una profesora no debiera hacer esto, sino debería evitar esa posibilidad de reciclaje de trabajo que pudiéramos llamarle nosotros, de ciclos anteriores, y cambiar nuestras actividades. Y por último, hay que tratar de decirlo de siempre. Hay que tratar de que los trabajos que nosotros le encarguemos a nuestros estudiantes no sean trabajos en donde prime únicamente la memoria, porque en los trabajos donde prima únicamente la memoria es muy fácil sacarse la información de cualquier lugar, donde haya que colocar fechas concretas, periodos de tiempo así, etcétera, pues eso se lo buscan de cualquier lugar. No hay que tener muchos conocimientos. Ahí lo que se necesita, ni siquiera mucha memoria, porque con buscarlo rápido, lo busco en mi celular rápidamente a través del buscador y ya, rápido. Sino hay que poner trabajo que hagan pensar. Además que eso es lo que necesita nuestro país y eso es lo que necesita la humanidad en general, que las personas seamos capaces de pensar por nosotros, que seamos capaces de pensar y analizar críticamente para poder entender las cosas, para poder evaluar las situaciones que ocurren, para poderlo, para que como yo estaba diciendo al principio, no nos den gato por liebre y nosotros nos demos cuenta exactamente de qué es lo que está, de qué es lo que sucede o cuál es la idea de la información que nos da. Aparte de todo esto que yo he estado diciendo, existen también recursos específicos que se han creado en forma virtual para la detección del fraude. Hay mucho, hay mucho. Pero claro, esta no es una temática nada más que para hablar del fraude o algo por el estilo. Estamos hablando de fraude debido a la comunicación sincrónica y asincrónica que se puede prestar para esto. Vamos a ver algunos de estos recursos. Por supuesto, algunos de estos recursos son gratuitos completamente y hay otros que son pagos. ¿Por qué hay recursos que son pagos? Bueno, porque son muy elaborados, han requerido especialistas que trabajan en esto, etcétera, y la información que ofrecen es increíble, increíble. Y hay otros que son gratuitos, que no obstante, los han hecho investigadores, profesores, etcétera, que también son muy buenos y que son muy profundos también, pero que lo han preferido, bueno, tienen las posibilidades de donar esto a la humanidad completa, de donar esto para que todos puedan participar. ¿Se dan cuenta? No quiere decir esto en que cuando una persona tenga sus necesidades satisfechas, está dispuesto a donar lo que tiene o donar parte de lo que tiene. Usted puede ser un millonario y a lo mejor no quiere ni donar 2 bolivianitos aquí a una persona. No se lo quisiera dar. Y sin embargo, puede ser una persona que no tenga tanto, que a lo mejor tenga 200 o 300 bolivianitos y sin embargo haga así y se dé cuenta. O sea, eso depende ya, de nuevo volvemos a los valores de la persona. Pero es obvio que una persona que tiene necesidad, si usted necesita dinero para comer esta noche, es difícil que usted le pueda regalar un boliviano a alguien para ayudarlo, porque ese boliviano lo va a necesitar usted para comprarse quizás pan, para comprarse algo. ¿Se dan cuenta? O sea, es obvio que mientras más satisfecho usted tenga sus necesidades, mayor posibilidad va a tener la posibilidad, por lo menos objetiva, de contribuir. Ahora, la subjetiva no. La subjetiva depende de los valores, de la empatía. Se dan cuenta de la solidaridad, de todo eso. Vamos a ver algunos de estos recursos para la detección. Hay uno que se llama Aprobo. Ahí yo les dejo la página. Justamente, bueno, en el documento cuando se lo entreguen, ustedes lo van a poder copiar perfectamente y van a ver esta aplicación. Permite detectar si hay una parte de lo que ustedes han escrito, se lo han copiado y en qué lugar de la web se lo copiaron. Es totalmente gratuito.
Lo único que requiere es que ustedes se inscriban, por supuesto. Tienen que decir, bueno, yo soy maestro de tal lugar y dar los datos. Lo pueden dar con confianza, son sitios serios totalmente, no hay ningún problema. Aquí les dice lo que se copia. Está el famoso Copyscape. Este es muy famoso en el mundo, ¿sí? De acceso gratuito completamente. Revisa el material que ustedes le coloquen con los textos que están en la web completamente. Deteniéndome un poquito en el Copyscape, les digo también que, bueno, primero, como les decía, es gratuito, pero además aquí ustedes le colocan un texto y tranquilamente en un tiempo, pero rapidísimo, en un minuto, en menos a veces, les dice, este texto existe aquí, aquí y aquí, le dice 5 o 6 lugares en la web donde están, porque hay veces, como les decía, que en la propia web se copian las páginas, se hace fraude. Y otras veces, bueno, son textos, son similares, ¿no? Ya. Está también este de Educarret. Este de Educarret, esta página que está aquí, permite localizar, identificar los documentos, también a partir de diferentes fuentes. Aquí busca en bibliotecas digitales, solo hace una velocidad, bueno, que ninguno de nosotros lo pudiéramos hacer. Aunque tuviéramos todos los libros ahí para buscarlos, no lo podríamos hacer. Y estos programas, este tipo de programas, lo realiza muy fácilmente. Está este otro, el Plagiaris de TED, que revisa cualquier archivo de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, de lugares en donde se utilizan informaciones similares. Porque hay veces que lo que usted quiere verificar es, le dieron una tabla de cálculo y usted quiere verificar si es cierto. Fíjense que esto, por supuesto, que nos sirve para verificar si nuestros estudiantes, si alguno de nuestros estudiantes está cometiendo fraude, pero también nos puede servir para saber si alguno de nuestros colegas está cometiendo fraude en algún trabajo que está presentándonos o que nos está dando a conocer. Porque aquí lo podemos hacer en esta misma forma. O sea, vale esto, hacerlo en este sentido también. Así. Está el CopyFind. CopyFind, también gratuito, que busca entre un conjunto de documentos, fragmentos de texto, y cuando los encuentra, pues se los subraya, se los marca y les dice, miren, este pedazo de este texto que ustedes me subieron, pedacito, no, este otro sí, este tampoco, pero este también está copiado. Y se lo dice, y además no solo le dice que está copiado, le dice de dónde se lo copiaron. O sea, no basta solo con decir que está copiado, porque solo pudiera decir cualquiera al ver un documento. Se lo copiaron y el estudiante decirle, ¿de dónde? Yo no me he copiado. No, no, espérate, te lo copiaste de este lugar. Aquí tenemos los lugares, te lo copiaste de este lugar, justamente. De aquí te lo copiaste. Y está el Turnitin, que compara, bueno, yo se lo traje nada más que como ilustración, porque este es pago y es bastante carito, por cierto. Pero yo les digo porque yo me he sometido a este tipo de test, como en este caso yo como estudiante, al estar trabajando en trabajos de posgrado en universidades en el extranjero, he tenido acceso, de hecho en este momento tengo acceso a estos tipos de materiales y yo puedo ver aquí mientras me han dado acceso, ya después de ser profesor, ¿no? Me han dado acceso y yo en este momento, ustedes me envían un trabajo y quiero saberlo y se los pongo aquí a este paquete. Cuando se los pongo a este paquete, ustedes saben qué cosa sale ahí, pues sale todo el documento. Si usted me entrega un documento de 100 páginas, página a página me va diciendo lo que ustedes se copiaron y de dónde se lo copiaron. Es más, me dice el día que se lo copiaron. Lo único que me falta es que me diga, ese día tenía una camisa roja puesta. Lo único que me falta. Es un programa que lo dice todo. Y para que ustedes tengan una idea, como anécdota nada más les digo, que cuando yo estaba preparando uno de mis trabajos para entregarlo a esta universidad, por supuesto que había hecho mi trabajo de forma personal, había consultado un montón de fuentes, por supuesto, pero las había estudiado, no estaba plagiando nada, no estaba utilizando ningún tipo de fraude. Todo lo había hecho yo. Y cuando accedo a este paquete para ver cómo estaba lo que había copiado, de pronto me dice que tenía un 20% de copia. Y cuando me dice que tenía un 20% de copia, por poco me muero ahí de pronto. Pues, ¿cómo es posible que
tengo un 20% de copias si yo no he copiado de ninguna parte. Y entonces busco lo que me dice. Y claro, el programa le dice, esto te lo copiaste. Y cuando me dice, ¿saben lo que me estaba poniendo como copia? Que claro, yo estaba utilizando el logo de la universidad, la presentación que daba la universidad, los datos de la universidad. Y claro, eso me lo había copiado. Obviamente me lo tenía que copiar porque esos eran materiales que me daban. Pero me lo dijo. Me lo dijo. O sea, ¿se dan cuenta a dónde llegan? Entonces yo les diría a ustedes, si ustedes están muy preocupados con lo que hacen sus estudiantes, por el nivel que se trate, porque por supuesto hay niveles en los que esto no es tan preocupante, pero por el nivel en que se trate y ustedes están muy preocupados, pues aquí les he entregado, les estoy dando algunos cuantos gratuitos, hay más, pero yo les estoy dando algunos que ustedes se los copian, los instalan en su máquina y los ponen a ver. Hay algunos de estos programas que les permite comparar, es decir, si ustedes tienen 30 estudiantes, entran los 30 estudiantes, lo aplican en el programa y el programa le dice, aquí se copiaron el estudiante 1, se copió del 15. Claro, aquí, o bueno, cuando dice se lo copió, es que son iguales. No les está diciendo de que realmente el 1 haya copiado el 15 o que el 15 haya copiado el 1. Eso no les puede decir, pero lo que sí les dice es que se lo copiaron. Y en este sentido del fraude hay que decirle, y esto vale la pena, de que bueno, una forma apropiada, por supuesto, ustedes se lo digan a los estudiantes, de que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra las patas. O sea que aquí dar a copiar no me quita a mí lo fraudulento, sigo siendo fraudulento. Y además hay que explicarlo, por qué y las consecuencias que eso tiene así. Tiene que ver con la ética, con los valores, con las normas, con las sanciones. Tiene que ver también tanto con nuestros famosos valores que hemos allá. No se trata de un problema técnico, ¿no? Se trata de un problema moral. El que sea fácil copiarse no quiere decir que copiarse, porque es fácil, entonces lo copio. Entonces, si usted pasa por una tienda y están los artículos ahí adelante y se los puede llevar porque está fácil para llevarse, usted se lo puede llevar, no es un robo. No, es un robo de todas maneras. Y usted es un deshonesto, y usted es un descarado de todas maneras. No, eso, no hay forma, no hay, ¿qué le vamos a llamar? ¿De otra forma le vamos a llamar? No, desgraciadamente, vamos a decir a lo mejor que era un vivo y que el otro era un bobo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros favoreciendo el fraude, lo ilegítimo, lo deshonesto? Es obligación realmente, no, de todos nosotros, por supuesto, pero también de la institución educativa, en mantenerse alerta ante las conductas y establecer sanciones y advertirle a los estudiantes de esas consecuencias y advertírselas a los padres de familia para que no digan después, ay, pero miren esto que... No, 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 no. Su hijo cometió fraude, su hijo es fraudulento y eso tiene que ver con usted, porque la educación comienza por casa. Entonces, usted tiene que buscarlo y si mi hijo comete un fraude, pues yo tengo que ser capaz de hacer, de ponerle sanciones tal vez, de discutir con él. Yo no voy a decirle a usted lo que se debe hacer, pero que se debe hacer algo, se debe hacer algo. Y eso lo deben hacer los padres de familia en sus casos, y hay que decírselo a los padres de familia que tienen que hacerlo. Y tienen que estar en las normas de la escuela. Y si la escuela no tiene esas normas, pues hay que hacerlas. No les queda otra que prepararlas. Hay que lograr que las instituciones educativas establezcan esas normas, esas sanciones, y que no lo dejen al arbitrio nada más de lo que nos pueda, de lo que se nos pueda sugerir o que se nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros. No, tiene que haber sanciones específicas. Una institución de educación superior de este país, una educación así, yo detecté a 2 participantes que estaban cometiendo fraude. Así, porque yo utilizo estos programas. Les llamé la atención. Se mostraron ofendidísimos, por supuesto, ofendidísimos. ¿Cómo yo decía eso? Porque evidentemente eran tan ignorantes que ignoraban que había todo tipo de programas. Pero bueno, me dijeron todo eso. Les di una oportunidad, porque la universidad no tenía una regla clara, de que me volvieran a presentar el trabajo.
Eso es lo que hacen muchos docentes cuando ven un fraude. Dan una segunda oportunidad, den una segunda oportunidad, pero sean duros. Expliquen claramente, digan claramente. Yo lo hice y ni siquiera así me dio resultado. ¿Saben lo que sucedió? Que cuando me volvieron a entregar el trabajo todavía tenía más copias que lo que había antes. La decisión que tomé fue reprobarlos a los dos. La dirección de esa universidad, estoy hablando de una universidad boliviana, y una universidad importante, por cierto, la dirección de esa universidad decidió que el que sobraba era yo, porque no querían perder a esos estudiantes. O sea, era preferible perder a un profesor honesto que a dos estudiantes deshonestos. Por supuesto que me sentí muy conforme. Prefiero que haya sido así, porque nunca me hubiera prestado a aprobarlos si no se lo merecían. Sabiendo que habían cometido fraude, ¿cómo los iba a aprobar? ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Hasta cuándo iba a sostener cosas como esas? Por favor, evítenlo ustedes, pero también contribuyan a que su institución ponga reglas claras, que esas reglas lleguen a todos los estudiantes y que esas reglas lleguen también a los padres de familia, en donde les expliquen que el fraude no es de los vivos, el fraude es de los bandidos, de los descarados, nada más. Imaginen un estudiante que va aprobando por fraude. Ustedes se imaginan la clase de médico o de ingeniero o de arquitecto o de profesor que va a hacer. ¿Qué le vamos a pedir después a ese médico? ¿Irían ustedes tranquilos a ver un médico que se le ha pasado plagiando, copiando todo durante toda su carrera? ¿Qué puede saber de medicina? ¿Qué puede hacer un maestro? Ese maestro va a educar en valores. Por favor, no podemos olvidar nunca que nosotros educamos. Y esa educación va a lo mismo con la educación a través de una comunicación sincrónica que en una educación asincrónica. Somos nosotros los que ponemos esas reglas de juego. Nosotros somos los que decidimos si de verdad educamos con valores. Y basta ya de estar diciendo que se nos quedaron botados por ahí, que se nos perdieron por alguna parte, que nuestros tatarabuelos sí tenían valores. Si ellos estuvieran aquí ahora y los trajéramos de frente a nosotros, los pudiéramos traer aquí y les dijéramos, di la verdad, nos la dirían. Y nos dirían, nunca tuvimos valores. Porque nadie nos ayudó a desarrollarlo. Nadie nos habló con claridad. Nadie nos expuso, nadie nos ayudó. Y sobre todo, nadie nos ayudó con lo principal, que es con el ejemplo. Si no hay reglamentaciones, si los fraudes se pueden hacer así, pues el docente inventa y hace lo que mejor le parece, que a lo mejor precisamente no es lo que más conviene. Recuerden que solo se educa con el ejemplo. Les agradezco mucho todos los que me han seguido y que han estado aquí. Estos son los datos de mi correo electrónico. Como siempre, se los dejo. Está al alcance de ustedes. Esta es una comunicación asincrónica. Ustedes se pueden comunicar conmigo cuando quieran y podemos hablar. Y ahora en este momento tenemos la forma sincrónica de la conferencia en la que también se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Si los docentes tuvieran alguna pregunta, por favor la pueden escribir al chat o pueden levantar la mano para que les habilitemos el micrófono. Por favor, las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla en el chat o levantar la mano, por favor, para que les habilitemos el micrófono.
Vicente. Adelante. Sí, Vicente. licenciado, buenas noches. Colegas, tengan muy buenas noches. Licenciado, no sé si nos puede dar un pequeño esquema, digamos, de qué manera, qué puntos en realidad con seriedad se toman en cuenta para las experiencias transformadoras. No más nos hemos abocado al flagio, al copio y a mí no me parece muy bien, licenciado. Profe, este curso es de herramientas pedagógicas, digitales, no es de experiencias transformadoras. Por favor, si hay algunas preguntas relacionadas al tema de hoy día, que es la parte de educación asincrónica y sincrónica, al chat, por favor.